¿Sí? ¿Estamos al aire? Saluden allá a la cámara, díganle a los hermanos que están en línea. Hola, hola, hola. Bueno, les quiero primero dar la bienvenida a todos. Mi nombre es Luis Hernández y junto con mi esposa Julieta Lisset, allá está mi esposa saludando. Tenemos 23 años de casados, tenemos una hija en la universidad de 22 años, casi 22 años, este noviembre cumple 22 años. Tengo un hijo de 20 años, está en Hawái como misionero sufriendo por Jesús en Hawái. Yo quisiera irme de misionero a Hawái, ¿no? ¿Cuántos quisieran irse de misioneros a Hawái? Levanten la mano, yo me voy. No es cierto. Mi hijo está allá en una escuela bíblica estudiando y pues junto con mi esposa y un equipo aquí de City Light servimos a esta preciosa iglesia en inglés y ahora en este servicio en español. Así que le quiero dar la bienvenida a todos. Todos los domingos nos reunimos aquí a las 11 de la mañana. Todos son bienvenidos. Les pedimos que lleguen con sus hijos. Los hijos pasan al salón donde están los maestros y ellos, los maestros, enseñan a nuestros hijos quién es Jesús con bases bíblicas. Así que les doy la bienvenida una vez más a todos. Por algunas semanas, de hecho algunos meses, como iglesia City Light o Ciudad Luz, nuestro pastor Nate nos ha pedido que estemos compartiendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Creemos nosotros en esta iglesia, permítame un segundo, mientras usted vaya por su Biblia, nosotros creemos en esta iglesia que es importante leer este libro que le llamo yo la Biblia. Yo personalmente creo que en este libro hay palabras que pueden resucitar el espíritu del ser humano. Cuando Adán y Eva pecaron y se separaron de Dios, en ese momento hubo una muerte espiritual. Y este libro nos guía paso a paso cómo nuestro espíritu puede ser resucitado. En este libro nos dan consejos cómo los padres debiéramos de tratar a los hijos. En este libro la Biblia nos enseña a los esposos cómo tratar a las esposas. Digan las hermanas, amén, amén. Porque esto es un libro, en mi opinión, increíble. ¿Quiere usted saber acerca de finanzas? Lea este libro. ¿Quiere usted leer acerca de cómo cuidar a sus hijos? Leamos este libro. ¿Quiere usted el tema que usted tenga, la pregunta que usted tenga? Yo creo que hay suficientes respuestas en este libro y nosotros como iglesia cada 2-3 meses estamos leyendo un libro. Y ha tocado que ustedes llegaron hoy domingo en la conclusión de segunda de Timoteo y nos llevamos por lo menos 16 horas enseñando la segunda carta a Timoteo. Y el versículo que toca hoy es segunda de Timoteo 4:17. Si puede ir ahí, si no va a estar en la pantalla. A ver si lo pueden poner en la pantalla. Esta es la última parte de segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 17 hasta el final. Dice, pero si pudiéramos ir un poquito, ¿tienen la escritura completa? Si no, está bien. Creo que es del 4 del 9. Mientras ¿sí lo pueden poner? Sí, ok. Entonces Pablo está encarcelado en Roma y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. El siguiente, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, recuerdan a Lucas que escribió el libro de los Hechos, dice, y el evangelio de Lucas, solo Lucas está conmigo. Le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil
para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote o el abrigo que dejé y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no se les sea tomado en cuenta. Pero, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Hasta ahí, y luego vamos a seguir leyendo. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Repita conmigo, pero el Señor, digan conmigo, pero Dios está conmigo. Ok, cierre sus ojos por unos segundos. Olvídese de la persona que está a su lado. Respire profundo y deje que esta palabra que acaba de usted de decir penetre hasta lo más profundo de su espíritu. Y escuchen lo que voy a decir. Dios está con usted. Repito, con sus ojos cerrados, Dios está con usted. Ahora usted diga conmigo, Dios está conmigo. Repítalo. Ahora abra sus ojos. Deje que esa verdad que usted acaba de decir penetre en su corazón. Dios está con nosotros. Así que las enseñanzas que yo di de más o menos como unas, creo que fueron 16 horas, se las voy a dar en 9 minutos. ¿Está bien con usted? Voy a tomar 9 minutos para que darle un contexto. Voy a hacer un resumen de toda la segunda carta de Timoteo. Toda la segunda carta la voy a tratar de darla en unos 9 minutos. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta última carta y la más personal carta a Pablo la escribió desde otro de sus tiempos en la prisión, dirigida a su querido colaborador y discípulo, el joven Timoteo. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que él había escrito la primera carta a Timoteo, pero podemos ver que la situación de Pablo había cambiado y de acuerdo a los ojos humanos había cambiado para mal. Él está encarcelado en Roma, lo que podría referirse a su arresto domiciliario que se menciona en Hechos 28. Podría ser que ya había sido liberado de esa prisión inicial. Tuvo otra larga temporada de ministerio para luego ser arrestado en Troas. De cualquier modo, Pablo dice que está en medio de su juicio y que las cosas no van bien. Está bastante seguro que no va a sobrevivir a este juicio. Así que a partir de esta situación muy oscura, Pablo escribe a Timoteo, quien parece estar pastoreando una iglesia en Éfeso. Pablo le pidió a Timoteo que viniera y estuviera con él en la prisión para que pudiera delegarle la misión de plantación de iglesias que él había iniciado. El diseño de la carta es bastante sencillo. La carta de 2 Timoteo tiene 2 grandes secciones, donde Pablo reta a Timoteo primero a aceptar su llamado como líder y luego, antes de que vaya donde está Pablo, enfrentar a los maestros corruptos que todavía están causando problemas en Éfeso. Después de esto, Pablo entonces concluye la carta. Pero vamos a ver la primera sección. En la primera sección de la carta, Pablo inicia agradeciendo a Dios por Timoteo y su familia, especialmente por su abuela Loida y su mamá Eunice. Gracias a Dios por las abuelas y las mamás que inculcan a los hijos a grabarse y a memorizarse textos bíblicos. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo toma un tiempo para agradecerle a Dios por la vida de Loida y la hermana Eunice. Ellas sumergieron al joven Timoteo. ¿Cuántos niños hay aquí? Levanten la mano a los niños. Levanten la mano a los niños. It's okay that your mother will come to you and say, will you memorize the scripture? Es bueno
Es bueno que los hijos se memoricen los textos bíblicos. Hay que memorizarse la palabra. Y la abuela y la madre de Timoteo, ellas sumergieron al joven Timoteo en el contenido de las escrituras del Antiguo Testamento y le inculcaron una profunda fe en Jesús. ¿Cuál Jesús? El Mesías. Así que por esta fe tan firma, Pablo ofrece su primer reto a Timoteo. Y el primer reto le dice a Timoteo, le llama a rechazar cualquier tentación de avergonzarse por las buenas nuevas sobre Jesús, o por Pablo, quien está sufriendo en prisión por anunciar esas buenas noticias. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es por el estigma negativo que se ganó por sus muchas prisiones. Esto hizo dudar a muchos de sus colaboradores de Pablo hasta de su llamado de ser apóstol. Él menciona a dos hombres en esta carta, menciona a Figelo y a Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de estar asociados con él, porque ahora era un criminal acusado. Así que Pablo le pide a Timoteo que rechace cualquier temor a la vergüenza y que vaya a verlo a Roma, donde está encarcelado. Ahora Pablo sabe que esta petición es muy costosa, podrían poner en riesgo a Timoteo. Así que él le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder. Repito, le recuerda a Timoteo que la gracia de Jesús es una fuente de poder. Y esto es muy importante. La va a necesitar porque seguir a Jesús no es fácil. Demanda todo de nosotros. Pablo compara seguir a Jesús con el ser reclutado como un soldado, quienes procuran agradar a su comandante, o con un atleta quien entrena su cuerpo para una competencia, o con un campesino que es trabajador y es dedicado. Cada una de estas tres metáforas aluden a una persona que está comprometida con algo más grande que sí misma, a quien está dispuesta a sacrificarse y a soportar situaciones difíciles para alcanzar un objetivo mayor. Y por supuesto, el mayor grande ejemplo de estos es Jesús. Jesús mismo, por su compromiso con el Padre, él sufrió la crucifixión a manos de los romanos. Y de manera similar, Pablo, ahora sufriendo en una prisión romana, las dificultades y el sacrificio son inherentes a la vida cristiana. Y esta es la razón por la que la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza cristiana, o como lo resume Pablo en un breve y poderoso poema. Y recita el poema Pablo y dice que si morimos con él, morimos, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. Escuche esto. Pero si nosotros somos infieles, esto es algo que yo no entiendo. Si somos infieles a Jesús, si somos infieles a Dios, Dios permanece fiel. Digan, wow. Digan, wow. Es que no tiene sentido. Si yo permanezco infiel, se supone que Dios debe de permanecer infiel. No, Dios no es así. Si yo permanezco infiel, Dios permanece fiel a sus promesas. Wow. Dios permanece fiel, pues no puede negarse a él mismo. Y la epístola sigue hablando, el amor de Dios por nuestro mundo, el amor de Dios por nuestro mundo, el amor de Dios por mi vecino, por mi vecina, mi vecino que de repente tiene problemas de alcoholismo, Dios lo ama. Gracias a Dios por un amén. Repito, mi vecino que tiene problemas de alcoholismo, Dios lo ama. Mis vecinos que están pasando por un tiempo difícil en su matrimonio, Dios los ama.
Mis vecinos que están pasando por tiempos difíciles con sus hijos, Dios los ama. El amor de Dios para el mundo es muy grande. El amor de Dios por nuestro mundo ha abierto una nueva esperanza a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso el amor de Dios no cambia. Y así para aquellos que asumen el riesgo de confiar y de seguir a Jesús, Dios promete vida eterna. Dios promete vida eterna a aquellos que nos atrevemos a seguir a Jesús. Para que aquellos que lo rechacen, Dios honrará esa decisión y les hará lo mismo. Pero la infidelidad de la gente, jamás hará que Dios abandone su fidelidad. Por eso me encanta esta palabra. Así que Pablo llama a Timoteo a la fidelidad, sabiendo que esta podría salirle costosa. Pablo continúa con la segunda sección de la carta, llamando a Timoteo confrontar a los maestros corruptos en Éfeso antes de que vaya a Roma. La enseñanza de estos falsos maestros se está extendiendo en la iglesia de los Efesios como un cáncer. Ellos han convencido y corrompido a cierto número de mujeres influyentes en la iglesia. Estas son probablemente las mujeres adineradas con las que Pablo tuvo que lidiar en su primera carta a Timoteo. Él aquí no ofrece muchos detalles respecto de la mala teología de los maestros. Timoteo ya sabe acerca de esto, pero Pablo sí nos da una pequeña pista. Dice que ellos enseñan que la resurrección de los creyentes ya tuvo lugar y que ya sucedió. Ahora, no sabemos si los falsos maestros están siguiendo un rechazo filosófico griego a toda la idea de la resurrección corporal y creen que solo se trata de la experiencia espiritual, o podría ser simplemente que habían distorsionado la enseñanza de Pablo sobre la vida de resurrección que empieza en tiempo presente a través del Espíritu. De cualquier modo, el problema era que ellos habían abandonado la robusta esperanza de la resurrección y la nueva creación, y en su lugar habían abrazado un cristianismo privado, hiper espiritualizado, desconectado de la vida diaria. Así que Pablo llama a Timoteo a desarrollar líderes fieles que enseñen la verdadera buena noticia acerca de Jesús. Ellos deben de evitar los pleitos sin sentido, resultado del debate con los falsos maestros. En contraste, Timoteo y su equipo de liderazgo deben de mantener lo principal como lo principal. Deben concentrarse en la historia central del mensaje de las Escrituras, que en el tiempo de Pablo significaba principalmente en el Antiguo Testamento. Estas escrituras, dice Pablo, son capaces de darle la sabiduría que conduce a la salvación a través de la fe en Jesús, el Mesías. Él está diciendo que el punto de las escrituras es contarnos una historia unificada que lleva a Jesús. Entonces, los 39 libros del Antiguo Testamento gritan y dicen: ya viene Jesús, está por venir, nacerá de una virgen. Y luego los 4 evangelios dice: Jesús está en medio de nosotros. Jesús, su reino está en medio de nosotros. Y cuando llegamos a Apocalipsis dice: Jesús viene por segunda vez. ¿Cuál es el tema central de este libro? Digan: Jesús. El tema central de este libro es Jesús. Ese es el tema. Luego Pablo habla sobre la naturaleza y el propósito de las escrituras. Él dice que toda escritura es inspirada por Dios, literalmente vivificada por Dios. Esta es una referencia al rol del Espíritu guiando a los autores bíblicos para que escribieran lo que Dios quería que su pueblo escuchara. Dios habla en las escrituras por una razón muy práctica. Él dice que son útiles para enseñar, diciéndome estas cosas que no conocía antes, son útiles para reprenderme, poniendo delante de mi rostro las cosas que digo que creo, pero no vivo conforme a ellas. Son útiles para corregirme, exponiendo mis maneras desordenadas de pensar, y son útiles para instruirme en justicia.
noticia. Digan conmigo, la Biblia me instruye. La Biblia es lámpara a mis pies en medio de la oscuridad. Por eso, con la ayuda de Dios, necesitamos estudiar la Biblia todos los días. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. El tiempo que usted tenga, meditemos en la palabra, pero no le haga como la hermana Chencha. Nadie se llama Chencha aquí, ¿verdad? La hermana Chencha La hermana Chencha vino con el pastor. Le dijo: pastor, no puedo dormir por las noches. ¿Qué receta me da? ¿Un tecito o algo? Y le dijo al pastor: mira, hermana Chencha, todas las noches antes de irse a dormir, lea un salmo. Váyase con un salmo y sueñe en el salmo, descanse en Dios. Y la hermana Chencha llegó a su casa y a la hora antes de acostarse, abrió la Biblia y se quedó dormida. Al siguiente día volvió a abrir la Biblia y se quedó dormida. Y entonces llegó el domingo la hermana Chencha feliz y le dijo, y el pastor le preguntó: hermana Chencha, ¿cómo le fue esta semana? Pastor, ¿cómo se dice? La receta que usted me dio funcionó. No me diga. Dijo: pastor, no me lo va a creer. Solo abro la Biblia y me quedo bien dormida. Dijo el pastor: no, la idea es que leamos las escrituras, porque las escrituras nos enseñan, nos corrigen y nos guían. ¿Cuántos dicen amén? Quiero solamente tratar la parte que dice: el Señor estuvo a mi lado. Escuche esto. Tal vez usted llegó con algún problema, con alguna enfermedad, con alguna situación difícil en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas. Solo le quiero decir algo. Es muy fácil decirlo, pero mi esposa y yo hemos pasado tiempos difíciles. Fuimos con el doctor un día a un chequeo general. El doctor notó algo, le mandaron a hacer análisis a mi esposa, le tomaron sangre. Llegamos a 2 semanas y el doctor dijo: su esposa tiene cáncer. Y entonces recuerdo a mi esposa contestarle al doctor: doctor, gracias por la noticia, pero Dios está conmigo. En los momentos difíciles que pasamos es cuando necesitamos repetir esta promesa: Dios está conmigo. Y eso es lo que trata en la segunda carta de Timoteo. Pero el Señor está conmigo en mis tiempos difíciles. Dios está conmigo en la estación difícil por la cual mis hijos están pasando. Dios está conmigo en medio de la enfermedad. Dios está conmigo en mis días tristes. Dios está conmigo en mis días alegres. Dios está conmigo cuando no tengo lo suficiente para pagar mi renta. Dios está conmigo cuando no tengo trabajo. Dios está conmigo en medio de mi quebrantamiento. Dios está conmigo en medio de mi dolor. Dios está conmigo. Tal vez usted dice: Dios no está conmigo porque yo no soy bueno. No, Dios está con nosotros porque Él sí es bueno. Porque Él es bueno. Dios está con nosotros en medio de nuestro desastre y desorden, porque Dios es amor. Yo no sé con qué necesidad llegó usted esta mañana, pero le tengo buenas noticias. Dios está con usted. Dios está con usted. Cierre sus ojos por unos segundos y medita en la necesidad tal vez por la cual está pasando, en su matrimonio, con sus hijos, en sus finanzas, una enfermedad. Tal vez le diagnosticaron algo en esta semana, pero Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros, en medio de la necesidad, en medio del problema, en medio de la situación difícil. Dios está con nosotros. Cante conmigo. Dios
Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Levante su voz y diga: Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Una vez más, dígalo fuerte: Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Una vez más, Dios está aquí. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y Él me puede oír. Señor, en esta mañana, los que llegaron enfermos, así como sanaste a mi esposa, sánalos hoy. Aquellos que llegaron con un problema en sus matrimonios, obra en ellos y aplica gracia. Aquellos que llegaron con una necesidad económica, sé tú con nosotros. Aquellos que llegaron con un problema, con alguna enfermedad, con alguna situación difícil, Dios es más grande que mi problema. Dios es más grande que nuestro problema. Por eso hoy te bendecimos, Dios, y te honramos. Precioso, precioso, precioso Jesús. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén. Póngase de pie, cierre sus ojos y a ver si se sabe esta canción. Es la última canción que cantamos, porque usted tiene que declarar en esta mañana que Dios está con usted y que el problema que hoy trajimos es pequeño al lado de Dios. Dios es más grande que mi problema. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Si se lo sabe, levante su voz. Cuán grande, vamos a cantarlo. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A ver, solo las voces, vamos a levantar nuestras voces y a cantar. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
fuerte aplauso a Jesús y dígale: Dios, tú eres más grande que mi problema. Tú estás conmigo hoy, tú estás conmigo hoy. Señor, te bendecimos porque hay poder en el nombre de Jesús. Y en esta mañana en tu nombre oramos libertad, bendición. Se rompen cadenas y viene tu paz, tu gozo, tu sanidad y tus bendiciones corren sobre nuestras vidas. Te honramos hoy y te declaramos nuestro Dios y nuestro libertador. En Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos saben que es un grito de júbilo? Es un grito de júbilo. A la de 3 de un grito de júbilo. 1, 2, 3. ¡Woo! Ese es un pequeño. Va a aplaudir, aplauda fuerte, fuerte, aplauda fuerte. Amén. Aleluya, Dios. Te entregamos nuestras vidas, Jesús. Los gritos de aleluya, de júbilo, de gozo, sabiendo que tú estás con nosotros. Solo ore y diga: Dios, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tú eres el padre de mis hijos, tú eres mi esposo, tú eres mi amigo, tú eres mi compañero, tú eres mi padre, tú eres mi pastor, tú eres mi médico. Tú estás con nosotros y te bendecimos en esta mañana. Padre, oramos por las ofrendas que hemos traído hoy. Padre, yo oro por los trabajos de mis hermanos. Bendícelos. Si alguien llegó hoy aquí y que no tiene trabajo para mañana, abre una puerta sobrenatural para que tenga trabajo. Bendice a aquellos que estén pasando por tribulación en sus finanzas. Pero hoy, Dios, tomamos un paso de fe y traemos nuestras ofrendas delante de ti. Te bendecimos en esta mañana en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Si alguien pudiera ayudarme a pasar este canastito, o si pueden pasar los que puedan traer su ofrenda y dejarlo ahí. Y mientras